enviado para anunciar el evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Aleluya, amén, aleluya, 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 amén, aleluya, amén, aleluya, 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 amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación. Se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús le dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Capernaum. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. A veces nosotros hemos entendido la relación entre Dios y nosotros base de la idea del esclavo con su amo, y hemos proyectado una imagen de Dios como un Dios de poder que aplasta al ser humano. Esa es la imagen que tenemos de Dios, y la que muchas veces nosotros proyectamos en el conjunto de la sociedad. Así es como nosotros entendemos a Dios, como un Dios que se impone por la fuerza y el poder. Sin embargo, nosotros hoy en el Evangelio se nos presenta a Jesucristo como el hijo de José, según el pensamiento, según lo que ellos veían externamente. La Sagrada Escritura nos dice que le llamaban el hijo de José, el hijo del carpintero. Se sorprendían, decían: es que su familia vive entre nosotros. Era una persona, por decirlo así, a los ojos de ellos, era una persona normal. Era un ser humano, como nos presenta el Evangelio, que no metía miedo. Él no usa las armas para imponer sus ideas. Él utiliza la fuerza del diálogo, la persuasión, el camino que utiliza Dios para acercarse al hombre. Es el camino del cuerpo de Jesús, de su humanidad, en la cual Dios, vuelvo a insistir, se despoja del poder
para presentarse en un ambiente de diálogo, en un ambiente de amor, de perdón, de no violencia. Él, de alguna manera, en su humanidad que nosotros hemos visto en el Evangelio de hoy, Él se presenta como el amor que perdona, que es paciente, que cree sin límites, que espera sin límites, que no pasa jamás. Y por lo tanto, el modo como Él se proyecta es un modo en el cual Dios se despoja del poder. Y así es como nosotros entendemos a Dios. Lo entendemos en la misma lógica con que, por ejemplo, mi perro, ¿verdad? Mi perrito, Doki, el otro día yo compré unas gafas. El otro día yo compré unas gafas, ¿verdad? Y me costaron, son de esas gafas 3D que uno puede comprar, ¿verdad? Cualquiera de esos kioscos. La compré completamente riondo y la gafa se me olvidó y dejé mi oficina abierta y el perro, ¿verdad? El perrito, pues, entró y cogió las gafas y cuando yo llego veo una patita aquí, ¿qué es esto? Otra pata acá, el cristal trepado al otro lado, etcétera, completamente destruida. Claro, cuando yo llegué, ¿verdad? Yo veo ese desastre. Es curioso, los perros conocen. Y él enseguida que me vio viviendo, parece que entendió la cara de tragedia mía, puso una cara, ¿verdad? El rabito entre las patas, el bendito, los ojos así, los ojos, el pobre, casi llorando. Y lo que, ¿verdad? Creía, porque está acostumbrado a que quien tiene poder se impone sobre los demás. Y por lo tanto, la manera bastante con que él, esos ojos a mí realmente me conmovieron, me dieron mucha pena, ¿verdad? Ganas no me faltaron, ¿verdad? Pero me dio mucha pena el pobre perrito, ¿verdad? Y uno no debe maltratar a los perros porque son seres vivientes, ¿verdad? Y que Dios nos los regala como un don, que nos alegra en el día, ¿verdad? Mi perrito Sato, porque él tiene el orgullo de ser Sato boricua, no tiene todo el mundo ese orgullo. Pues mi perrito es lleno de cariño, un perrito, ¿verdad? De que él, por la mañana, para yo dar un ejemplo, él duerme en mi cuarto en su camita, pero él por la mañana, él se levanta, ¿verdad? Pero no hace ruido, él está mirando a ver si yo abro los ojos. Solamente yo haga así, se trepa en la cama y empieza a brincar en la cama para que yo, es mi reloj, realmente es el reloj mío despertador, que uno le dan ganas de aplastarlo, ¿verdad? Bueno, la cuestión es, volviendo a nosotros acá, que el perro siente que yo me le impongo por la fuerza, ¿verdad? Ese es el modo como a veces nosotros hemos entendido nuestra relación con Dios. Y hoy el Evangelio que nos presenta a Jesús en su ministerio público, en su acercamiento al hombre, se presenta desde despojarse del poder como un ser humano normal, que quiere dialogar, que quiere persuadir, que tiene paciencia, que cree sin límites, que espera sin límites, que su amor no pasará jamás, que es paciente, que sabe utilizar la no violencia ante la contradicción. Por lo tanto, el rostro que nos presenta Jesús hoy es el rostro que nosotros en la devoción del Sagrado Corazón cultivamos, porque nos enseña que la identidad de Dios es un corazón, que Dios se despoja del poder para no meter miedo, asume la debilidad para suscitar el diálogo y la libertad.
Pero fíjate bien, ese Dios que se nos revela en Jesucristo, envuelto en debilidad y que puede ser escándalo para el judío, como dice el apóstol Pablo, y necedad para el griego, pero para el creyente es sabiduría de Dios y fuerza de Dios, porque la fuerza de Dios es la fuerza del amor que es capaz de seducir el corazón del hombre. Es la fuerza del amor que suscita libertad. La libertad que es autodirigirse al bien que se conoce y que nos dignifica el corazón. Pero a la vez hay un peligro, porque este despojarse del poder de Dios, cuando se acerca a nosotros, Él no se impone por el miedo. Allí Jesús, en ese grupo que estaba con los judíos, no saca una espada para enfrentar la contradicción. Él no saca, él no utiliza su fuerza bruta. Y fíjense, la sábana de Turín, que es como un retrato que tenemos de Jesús de cuerpo completo, dice que era una persona de más de 6 pies y que tenía una constitución física fuerte, porque era un carpintero. Y un carpintero no es simplemente uno que bregaba con madera. Un carpintero es como decir nosotros un factotum, es decir, un all-around. Mejor, un handyman, para decirlo. Ahora entiende, un handyman. Es decir, el carpintero era el handyman, el que hacía todo en aquellas villas, ¿verdad? En aquellas pequeñas aldeas donde vivían. Y dice que era una persona, claro, no puede entender que una figura tan imponente físicamente podría haber utilizado ese camino, pues es el que estamos habituados. Era el que estaba habituado todo el mundo en el antiguo Israel. Dios no utiliza ese camino. Utiliza, así era como Jesús se acercaba. Él siempre hacía preguntas. Eso lo recoge el Evangelio. Hacía preguntas, porque en el modo de hacer preguntas de un maestro, lo que Jesús quería era que la respuesta fuera fruto del convencimiento personal. Siempre preguntaba, siempre daba ejemplos sugerentes, siempre estaba en una actitud de diálogo y de persuasión, de dar argumentos. Y por lo tanto, incluso con sus gestos proféticos, porque la grandeza de Jesús es que no solo hablaba, es que actuaba. Y por lo tanto, cuando ellos lo veían actuar, veían que se le abría un camino, tocaba un leproso. Eso en el antiguo Israel era inconcebible. Hablaba con mujeres, porque la mujer en el antiguo Israel, en el pueblo judío, no valía ni para pun ni para banca, es decir, no se hablaba con una mujer, y menos de temas tan profundos como los que él suscitaba. Perdonaba a una mujer cogida en fragante adulterio. Dese cuenta que los gestos son más elocuentes que las palabras. Los gestos son más elocuentes que las palabras y abren caminos que solo la reflexión posterior es capaz de entender todo su alcance. Que él toque un leproso, que vaya a comer con un publicano. ¿Qué está manifestando de Dios una persona así? Por eso es que ustedes ven que el camino que él escoge es eso, pero peligro. Porque a veces ustedes escuchan, y han escuchado en estos días, que las personas dicen, es que yo creo en un Dios de amor. Yo no creo en un Dios de castigo, un Dios que siempre está hablando del infierno. Es verdad, ese es el Dios cristiano. El Dios cristiano se ha despojado del miedo para asumir el diálogo, la debilidad, para asumir el amor. Porque todo lo que ustedes ven describiéndose en la carta del apóstol Pablo está describiendo lo que fue la vida de Jesucristo. Cree sin límite, espera sin límite. El amor no pasa jamás. Ese es. El amor es paciente, es servicial. El amor no presume
presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Díganme ustedes si cuando ustedes leen esto espontáneamente, ustedes ven que están describiendo el modo como Dios se acercó por ese camino que se llama Jesucristo. Pero evidentemente, el peligro que nosotros podemos tener es pensar de que Dios es amor y por lo tanto pensamos que el Dios es amor y pensamos que eso debe suscitar libertinaje. Dios es amor, no importa lo que yo haga, Dios es amor. Ese es como, por decirlo así, los dos extremos. O es el Dios que mete miedo, que no es el Dios cristiano. Porque el Dios cristiano, vuelvo a decir, se ha despojado del miedo para asumir la debilidad. Porque solamente en debilidad, una mamá no se impone por la fuerza de la correa, sino que una mamá se impone por la fuerza del amor. Una mamá, aunque sea anciana y débil, tiene una fuerza porque la autoridad asume la debilidad para poder penetrar en el corazón. Pero el Dios de amor que nosotros proclamamos es un Dios sin duda que cuando se acerca a la pecadora, aquella mujer que fue encontrada en flagrante adulterio, una adúltera, y que la antigua ley con su dureza mandaba apedrearla, Jesús no se acercó a ella con la lógica de la justicia, pero se acercó a ella con la lógica del amor, de la debilidad, del perdón, porque la debilidad es la fuerza de Dios. No crean que la no violencia significa que uno es tonto y débil. La no violencia encuentra su fuerza no en la violencia ciega y bruta, sino encuentra su fuerza en el corazón humano, en el diálogo, en la persuasión, en la seducción. Jesús se acerca a aquella mujer, pero no, fíjense que el acercamiento de Dios amor no suscita en ella el libertinaje. Jesús no le dice a esa mujer, vete y haz lo que quiera. No, Jesús se acerca a aquella mujer porque se acerca con el amor y la debilidad y le dice, ¿dónde están los que te estaban condenando? Y ella dice, ¿dónde están? Le pregunta a Jesús. Y ella le dice, Señor, ¿no están? Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Porque Dios, cuando se acerca al hombre, el Dios de amor, lo que quiere suscitar es la libertad, que no es otra cosa que autodirigirse al bien. Cuando Dios se acerca al hombre, no quiere suscitar libertinaje, me da lo mismo lo que haga. ¿Por qué no? Porque la libertad que hace lo que le dé la gana termina el libertinaje que destruye a la persona humana. Solamente ustedes abrir los periódicos o ver lo que está pasando en Puerto Rico, nos damos cuenta que hasta que el hombre no descubra la belleza del bien que seduce y se autodirija al bien, porque libertad es eso, nadie me impone, yo me autodirijo al bien, que yo descubro con mi recta razón, que yo descubro porque Dios me lo hace descubrir, el camino de tu libertad, de esa libertad que Dios suscita en aquella mujer, la libertad de los hijos de Dios, como afirma la Escritura, la libertad en la cual uno descubre que los mandamientos no es una imposición, una camisa de fuerza que Dios nos impone como un bloque, sino que los mandamientos es un proyecto a través del cual yo puedo libremente desarrollar todas mis cualidades y talentos que Dios ha inscrito en mi naturaleza humana. Los mandamientos que nosotros los cristianos lo vivimos con el Espíritu de Cristo, porque nosotros no simplemente cumplimos los 10 mandamientos, nosotros entendemos el no matar,
de un modo diverso. Nosotros entendemos el no robar de un modo diverso. Nosotros entendemos el honra a tu padre y a tu madre en modo diverso. Y el amar a Dios. Y no tomar su santo nombre en vano y santificar la fiesta. Lo entendemos de un modo diverso, porque lo entendemos los 10 mandamientos con el Espíritu de Cristo, que es el espíritu de la bienaventuranza. Qué distinto se entiende el octavo mandamiento, no robar, cuando tú lo entiendes en bienaventurados los pobres en el espíritu. Es decir, uno encuentra su alegría no simplemente en quitarle a los demás, sino que uno entiende como una obligación el dar a los demás. A veces hasta el sacrificio de mi propia vida. Yo entiendo el no matar, no simplemente que yo no mato a nadie, es que yo entiendo que yo tengo que empeñarme en promover la vida. Yo no me quedo simplemente en la lógica de no hacer cosas malas. La grandeza es que Jesús le enseñó a sus discípulos que el creyente no se queda a mitad en el camino de los mandamientos, sino que de ahí, de ese no, comienza afirmando el sí, sí a la vida. Yo no simplemente digo, no cometer adulterio. No, es que yo descubro que Dios me ha dado el don de la sexualidad humana, que es un don, que el cristianismo nunca ha presentado la sexualidad humana como algo malo, sino como un don que se realiza en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer y en la apertura generosa al don de la vida humana. Y por lo tanto, la familia está cimentada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es un don, no es una imposición. Y por lo tanto, tú vas descubriendo que Dios, cuando se acerca al hombre, no lo deja igual, no lo invita al libertinaje, sino lo invita a la libertad. No lo invita a hacer lo que te dé la gana, te invita a un proyecto de vida en el cual tú vas a desarrollar la felicidad. Por lo tanto, qué distinto es este evangelio. Cuando uno lo lee con la perspectiva, con los ojos del Sagrado Corazón de Jesús. No hay que tenerle miedo a Dios. De alguna manera, este modo como Jesús se acerca al hombre suscita oración. Porque si algo, el despojo de Dios, del poder, suscita en nosotros, es la posibilidad de orar con la sinceridad, con la simplicidad, con que yo hablo con un amigo, con que yo hablo con mi padre, con que yo hablo con mi esposo o mi esposa, porque recuerden, el tema de la oración, que es lo que suscita, porque Dios se hace hombre para que tú puedas orar, para que tú puedas mantener un diálogo, para que entiendas que la oración, el tema de tu oración, es el tema de tu vida. Son tus inquietudes, tus caídas como tus triunfos. Es tú, dialogando con Dios, descubrir en ese diálogo qué quieres, Señor, de mí. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Ayúdame. Contigo siempre estoy en victoria, pero vuelvo a insistir, el tema de tu oración, que te suscita un Dios que se despoja del poder y que es capaz de dialogar contigo. Tú no tienes que temer, porque cuando hablas con Dios, decirle lo que simplemente tienes en el corazón. Tenemos que aprender a orar con la simplicidad de Job, que si ustedes leen en la Sagrada Escritura sus diálogos con Dios, alguno puede suscitarle incluso perplejidad o le puede sorprender, porque cuando Job habla con Dios, habla diciéndole: no te entiendo, ojalá que yo hubiese muerto, ojalá que le hubieran dicho a mi madre: ha abortado un hijo, ojalá que yo no hubiese visto la luz. Eso lo suscita el Espíritu Santo, lo suscitó en el corazón de un creyente.
Lo suscitó para enseñarnos que a Dios hay que hablarle con simplicidad, sin complicaciones. Que a Dios tú le tienes que presentar las llagas de tu corazón como están, sabiendo que Él no va a tomar una actitud de desprecio, sino que Él se acerca para tocarte. Como hizo aquel leproso, cuando el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Su respuesta, Señor, sáname. Si quieres, puedes sanarme. Fíjense qué oración más hecha con humildad, simplicidad, confianza, sentido absoluto de que Dios siempre responde con compasión a nuestras inquietudes. Eso suscita este despojarse de Dios del poder para comenzar a revestirse de la autoridad que da el amor. Acercarte a Dios, Señor, que vea, como decía aquel ciego, con perseverancia. O aquella mujer cananea que tenía a su hija, que tenía un demonio, y el Señor le dice, casi en una actitud de desprecio, podría alguien entender, no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Y aquella mujer que entendió la lógica de Dios, se le puso de rodillas con simplicidad. Tienes razón, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y el Señor, que quedó impactado por la simplicidad de esa oración, por la humildad, por la confianza, y a la vez con la valentía con que esa mujer se acercó a Dios, le dijo, así recoge el Evangelio, que quedó conmovido y le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se haga como has pedido. Y su hija quedó sana en aquel momento. Porque todo esto es para que tú entiendas que cuando te acerques a Dios, acércate con la humildad de un niño, de un amigo, de un esposo, de un hijo. Y vas a sentir, vas a entender que para nosotros los cristianos, el rostro de Dios es un rostro particular que ninguna religión mundial, ninguna, tiene esta experiencia de Dios tan cercana y única como la tiene el creyente. Las contradicciones en el mundo, Dios las resuelve, no castigando en la lógica del castigo, sino en el intento de la persuasión, del diálogo y la libertad. Si ustedes le preguntan a un niño, ¿qué es lo que le convence más con su mamá? ¿Es la correa o es el cariño? A ver, Jesús, ¿qué te convence más de mami? De mamita. ¿Cuando te da con la correa o cuando te argumenta? Cuando te dice, mira, esto está mal por esta razón. Esto está mal por esta razón. Muy bien, muy bien. Un aplauso para Jesús. Y tal vez si me preguntan a mí qué me convencía más, sin duda los argumentos de la correa me convencían más, ¿verdad? Por eso es que hoy ustedes ven en este Evangelio que pedimos a la Virgen María que nos ayude a nosotros a acercarnos a Dios con esa confianza, con que su humanidad quiere que nosotros nos acerquemos, que ella nos ayude a amar a Jesús con aquel corazón con que la amó ella, la Virgen María, nuestra Madre. Así sea.